Y vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, te estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que nos has dejado en tu palabra. Te estamos muy agradecidos por ello porque es la ruta a la salvación. Es todo lo que necesitamos para poder estar contigo. Y te queremos pedir que nos ayudes a profundizar en este gran tesoro, que a veces pasa tan desapercibido, porque no buscamos de verdad. Y te queremos pedir que nos ayudes, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para ir encontrando todas estas gemas preciosas que tanto necesitamos y para compartirlas con todo el mundo, para que muchos puedan añadirse a tu pueblo. Perdona nuestros pecados, Señor, y que tu verdadera paz repose en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues una vez más vamos a empezar este tema con una serie de noticias, básicamente dos esta vez, vamos a mostrar solo, que tienen que ver con el tema de la paz y que siguen mostrándose precisamente cada semana, desde que estamos haciendo precisamente este tema también aún más, y vamos a ver de qué se trata. A pesar de todo, no sé si veis algo que os llame la atención en los dos dibujos que aparecen, uno el que está detrás, a mi espalda, y otro el que veis aquí. Es los pastores con sus ovejitas, pero con alguien más, un ángel dando un mensaje especial. Evidentemente no tiene nada que ver con o sí, pero relativamente con los ángeles que podemos pensar, el primer mensaje de Apocalipsis 14, el segundo, el tercero o el cuarto de Apocalipsis 18, etc. Veremos que evidentemente esto nos va a llevar a un cierto momento, a una cierta época, de lo cual ese mensaje va a ser clave para entender el resto de cosas que tienen que ver precisamente con nuestra salvación y con la auténtica paz de Dios. Dicho esto, pasemos a ver directamente la noticia. El cardenal Taurán apuesta en Qatar por el diálogo interreligioso. Ya veis que Qatar no es precisamente Occidente. Líderes cristianos, judíos y musulmanes se dieron cita en Doha el 16 y 17 de febrero. El purpurado francés invitó a no tener miedo de denunciar a los grupos que no tienen nada que ver con el enfoque religioso de la vida. Con el enfoque religioso de la vida, según sus conceptos, eso sí. Realmente esto ya da que pensar, porque está hablando de denunciar a grupos que no vayan en una cierta consonancia. Claro que enseguida uno puede pensar, claro, se está refiriendo a cuestiones de terrorismo, de justificar en nombre de una divinidad que se hagan masacres. Bueno, es el primer concepto que nos viene, pero recordemos que el pueblo de Dios que guarde el sábado y que sea fiel de verdad, va a ser tildado en definitiva, ¿de qué? De terroristas ideológicos. En definitiva, ¿de qué? De llevar la contraria a ese ecumenismo que va a vivir el mundo. Por tanto, todos se van dando pasos a pasos, uno tras otro, para que el mundo llegue al punto, a ese clímax, que realmente el diablo está buscando. Y pensemos que cuando todas estas cosas se están haciendo, no se están haciendo porque sí, no es porque el diablo quiera distraerse, sino porque todo lo va aplicando progresivamente para un objetivo. Y ese objetivo es ir directamente contra el pueblo de Dios. Pero es necesario que para conseguir eso haga cosas previas. Bueno, pues en esta reunión ecuménica, que ya habéis visto quienes participaban de ello, ¿qué van hablando? Continuamente de paz. Todos los que aparecen allí, líderes religiosos de estos distintos ámbitos que habéis visto, todos hablando de paz, buscando la paz, diálogo de paz, es un continuo. Pero esto no es todo. Ya veis que la paz ecuménica es con todas las religiones, es lo que se está buscando, no en la verdad, sino en una falsa paz, que no es la de Dios. Pero mirad esta otra noticia, que si estuvimos mostrando en las noticias de actualidad precisamente cómo el Papa y el ortodoxo Kirill se encontraron, el patriarca ruso,
ahora se encuentra con otro patriarca, el Papa Francisco, que es ortodoxo, pero que no es ruso, ni es griego. Es el patriarca Tabaedo de Etiopía. Y mirad que nos dice, es más lo que nos une de lo que nos divide. El Papa invita a la Iglesia Ortodoxa Tabaedo de Etiopía a superar el fardo de dolorosos malentendidos, por los cuales pedimos perdón, e invita a realizar iniciativas comunes. Una vez más, el acercamiento hacia los ortodoxos. Aquí van apareciendo frases como, hemos descubierto que tenemos casi todo en común. Casi todo en común, ya va bien, entonces todos juntos. Como no, también se habla, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y avanzando, le dicen, mirad quién, santidad, queridos hermanos, es mi ardiente esperanza que a partir de este encuentro inicie un nuevo tiempo de hermandad entre nuestras iglesias. Somos conscientes que la historia ha dejado un fardo de dolorosos malentendidos y de desconfianza, por la cual pedimos perdón y la curación de Dios. Y mirad ahora, recemos los unos por los otros, invocando la protección de los mártires y de los santos, o sea, invocando ¿el qué? A muertos, espiritismo, para todos los fieles confiados a nuestro cuidado pastoral. O sea, están pidiendo a los demonios, en definitiva, que es a lo que verdaderamente invocan, consciente o inconscientemente algunos, para que guíen pastoralmente a sus fieles, llevándolos al pleno terreno del espiritismo con la creencia de la inmortalidad del alma. Y sigue diciendo que el Espíritu Santo nos siga iluminando y guiándonos hacia la concordia y ¿qué? Y la paz, alimentando en nosotros la esperanza del día en el cual, con la ayuda de Dios, estemos unidos en torno al altar del sacrificio de Cristo en la plenitud de la comunión eucarística, o sea, en la misa, el domingo. ¿Os dais cuenta cómo no podemos estar en consonancia con ellos? En este caso, verdaderamente es para católicos de Roma y católicos ortodoxos de Etiopía. Pero en definitiva esto es lo que van a aplicar para todos. Es lo que están buscando. ¿Cómo nosotros podemos estar en paz, en la auténtica paz de Dios, cuando ellos están pregonando una paz diabólica? Bueno, podemos decir, bueno, pero no hay agresión aquí. Perfecto. Y en eso hemos de estar de acuerdo, porque no se trata de que nos agredamos para nada, ¿verdad? Porque hemos de amar a los otros. Si hemos de amar a los otros, evidentemente hemos de intentar la concordia y la paz con ellos. Pero ¿vamos a estar unidos en un mismo sentir? ¿Vamos a aceptar lo que ellos están preparando para todo el mundo, que irá contrario a las leyes de Dios? Esa no es la paz de Dios. Esa es la falsa paz diabólica, tan bien tramada que casi nadie podrá decir no a esto. Y quien diga no a esto, ya sabéis lo que le va a pasar, ¿no? Bueno, pues ya veis que el tema de la paz está dando mucho de sí y nos va a dar aún muchísimo más. Ahora nosotros vamos a centrarnos hoy en el libro de Lucas. No vamos a terminarlo ahora, porque vais a ver una vez más ese repaso de palabras, de textos que tienen que ver con esa justicia divina, con esa auténtica paz de Dios, con esa ira divina y con tantas cosas más asociadas que tienen que ver con otro tipo de palabras que parece que sean distantes una de otra, pero que son totalmente complementarias, para darnos un esquema general de lo que va a pasar en este mundo por no seguir la paz de Dios, la auténtica, no la que nos venden. Y vamos directamente al libro de Lucas, donde solo abrirlo, iremos repasando prácticamente capítulo por capítulo, encontramos un ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista. ¿Y qué le dice? Versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el papel que iba a hacer. ¿Quién? Juan Bautista. Y es la profecía que su padre, Zacarías,
¿qué consigue? Pues recibir de parte del ángel. ¿Y os habéis dado cuenta? Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver exactamente con lo que estamos tratando? Muy sencillo. Dice que a través de conseguir algo se unirían a Dios. ¿Y qué es? Y haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Por tanto, si se debían convertir, es porque si no había conversión, ¿qué pasaría? No habría salvación. Por tanto, si hay conversión, es que hay salvación. Y si no, hay pérdida, y es pérdida eterna. Y esto es lo que hizo, ¿no? Ir con el espíritu y el poder de Elías para conseguir que los corazones de los padres fueran hacia los hijos, y al revés, en consecuencia, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque si no se hace esa labor, si Él no hacía esa labor, no habría un pueblo bien dispuesto para recibir a Jesús. Con lo cual no habría salvación posible porque no estarían preparados para recibir el mensaje que vendría el Señor, a traerles la auténtica paz. Un paralelismo con el tiempo del fin, quizás, ¿no? Ahora veamos María, Madre de Jesús. Lucas 1, del 50 al 55. Y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. O sea, a los que le temen, ¿Dios qué tiene con ellos? Misericordia. Y si no le temen, ¿qué va a tener? ¿Misericordia? Ah, es que esto no me gusta oírlo. ¿Entendéis? ¿Verdad que no gusta? ¿Cómo? ¿Tendrá misericordia solo para unos y a los otros qué? Entonces este Dios es malo, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo cada concepto debemos mirarlo bien? Porque una de dos, o ponemos nuestros pies de verdad en el suelo y aceptamos la realidad, o nosotros vamos a ser de los que verdaderamente la misericordia de Dios no va a estar con nosotros, ¿eh? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Qué es hacer todo esto? ¿No es emitir juicio, acaso? ¿Y aplicar la justicia? A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Acordándose de la misericordia. ¿Con quién se acordó de la misericordia? Con los que le iban a seguir de su pueblo. Mirad cómo una vez más debemos ser conscientes que la paz de Dios no es para todo el mundo, es para los que verdaderamente lo quieren seguir. Y si no nos va quedando este concepto claro, vamos a malinterpretar a Dios directamente. Ahora veamos a Zacarías, padre de Juan el Bautista, Lucas 1 del 67 al 72 y siguiendo. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Si lo ha redimido, ¿qué es? Que antes no estaba redimido, ¿no? Por tanto, si no estaba redimido, ¿qué estaba? Condenado. Claro, esclavo. Un redimido era el que se pagaba por él para ser libertado de la esclavitud. Por tanto, ¿esclavitud de qué? Del pecado. Y por tanto, si eres del pecado esclavo, ¿qué eres? Reo de muerte. Porque has transgredido la ley de Dios y no tienes salvación. Si no viene Cristo, tú no te salvas. Y si tú no aceptas a Cristo, de verdad, con todo, tú no te salvas. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Más claro no puede ser. El nombre de Jesús es Salvador. ¿Salvador de qué? De lo que venimos diciendo. Si no, Jesús no sería Salvador. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Salvación de quién? De nuestros enemigos. Toma. Pero a ver, ¿el cristiano debe tener enemigos? ¿Por voluntad propia? Evidentemente no. Pero los enemigos surgen cuando no se quieren hacer y seguir las cosas de Dios tal cual. Si nosotros transgredimos mandamientos, los que sean, ¿somos amigos o enemigos de Dios?
¿Somos amigos o enemigos del propio pueblo de Dios? Si nosotros levantamos falso testimonio, ¿somos amigos o enemigos del pueblo de Dios? ¿De los hermanos? ¿Del mismo Dios? Y a veces no valoramos esto, ¿eh? A veces nos centramos mucho en todo el resto de mandamientos, incluso hablamos mucho del sábado, ¿verdad? Pero no hablamos del falso testimonio. Cuando sabemos que Santiago habla de la lengua, ese pequeño elemento en nuestro cuerpo que es capaz de hacer una destroza tremenda. ¿Y eso no se tiene en cuenta? Pues ya veis. Pues bien, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. A ver, se está hablando de un Dios de justicia, de un Dios que esto es así y punto, ¿verdad? Y aplica justicia. Y dice, sin temor le serviríamos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Recordáis si hay un texto que es necesario aplicar aquí? El verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Por tanto, si hay verdadero amor a Dios, si haces verdaderamente la voluntad de Dios y la quieres buscar siempre, tú servirás sin temor a ese Dios, porque estarás en consonancia con Él, sabrás lo que es la justicia, sabrás lo que es la verdad, sabrás cuál es la auténtica paz. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta es la clave. En santidad y en justicia delante de Él. Entonces le vamos a servir sin temor. Pero claro, ¿qué pasa? La gente hace cosas que no están en consonancia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es súper habitual. Todo el mundo pecamos, pero a algunos les gusta seguir pecando. ¿Verdad que sí, que el mundo funciona así? Entonces, ¿estamos en santidad y en justicia delante de Él? No. ¿Y qué hacemos? Nos escudamos diciendo, este Dios no me interesa. ¿Este Dios es malo? Claro. Pues no, este Dios es justo y es santo. Y si nosotros no estamos en esa consonancia, no esperemos ser salvos, porque nosotros mismos estamos contra el mismísimo Dios que es santo y es justo. Y entonces nos empezamos a inventar las 1001 patrañas para rechazar el verdadero concepto de quién es Dios. El auténtico amor, porque recordemos, Dios es amor. Y a veces dicen, ¿cómo puede ser Dios amor? Y en cambio vemos todo esto. Pero una vez más os digo, fijaos cómo enseguida se cogen los conceptos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios castigador, un Dios no sé qué, un Dios no sé cuánto. Pero están olvidando que el Nuevo Testamento nos presenta exactamente lo mismo. Y haciendo referencia también a Jesús. ¿Por qué? Porque de eso no se habla. Porque entonces nos hemos de dar cuenta realmente que el Antiguo Testamento y el Nuevo se complementan, que Dios no cambia, como Él dice, y aunque aplica misericordia, también va a aplicar justicia. ¿Y para quién va a ser esa justicia? Para todo el universo, no solo para nosotros, ¿eh? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Era necesario o no la labor de Juan Bautista? Claro que sí, porque es el que iba a dar el conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No falla, ¿eh? Siempre la salvación tiene que ver con los pecados. Y ahora el mundo actual, ¿en qué se encapricha a decir algo? En decir, no existe el pecado. Todo es relativo, el bien y el mal, las cosas van cambiando, los tiempos van cambiando, lo que estaba bien antes ahora está mal, y viceversa. Pero es que cada vez resulta que lo que estaba mal antes, ahora cada vez está mejor, ¿eh? Es curioso cómo cambian las cosas. ¿Pero cambian según la voluntad de Dios? No, según la voluntad del diablo, que está haciendo confundir a la gente para que acepten lo malo como bueno y lo bueno pase a ser como lo malo.
Y sigue diciéndonos el texto: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Los textos son clarísimos. Hay luz y hay tinieblas. Hay sombra de muerte. Todo esto es ¿para qué? ¿Para llevarnos a la vida eterna? Todo lo contrario. Por tanto, solo tenemos una solución: acercarnos verdaderamente a Dios. Para encaminar nuestros pies, mirad por qué camino. De paz. Por camino de paz. ¿Este camino de paz es el mismo que hemos visto en las dos noticias previas? No tiene nada que ver, porque este camino de paz está basado precisamente plenamente en lo que dice el Señor, no en la especulación de los hombres. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto es lo que tuvo que hacer, ¿quién? Juan Bautista. Una labor especial, una labor única en su momento, y tan necesaria para preparar ¿el qué? La primera venida de Jesús. ¿Por qué el tercer Elías tiene que hacer lo mismo? Porque los tiempos se repiten. ¿Sabéis que Elena White describe los momentos de la venida del Mesías, la primera venida de Jesús naciendo en Belén, como los peores momentos de la historia del pueblo de Israel? No del mundo en general, sino del propio pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar en la segunda venida? Exactamente lo mismo. Por eso es necesario tercer Elías. No hay otra. Un anuncio previo de os ponéis en sintonía o estáis listos. No hay otra. Y a algunos les molesta oír estas cosas, pero es la verdad. Dios no va a cambiar sus planes porque a nosotros nos molesta no ser como Él. Y ahora entramos en ese punto donde hemos visto esos cuadros al principio, el ángel a los pastores. En Lucas 2, 10 y 11 nos dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántas veces no hemos leído este texto? ¿Cuántas veces representaciones de Navidad, teatros, tantas veces lo hemos oído hasta la saturación? Pero verdaderamente nos damos cuenta que era necesario, primero de todo, que los pastores, ¿qué?, tuviesen temor o no. Bueno, yo pienso que si estás en medio de un campo con ovejitas en plena noche y se te aparece un ángel con una luz tremenda y diciendo a saber qué, como esto, te tienes que quedar un poco extraño, ¿no? Como mínimo. Pero en cambio, ¿cuál es el mensaje del ángel a los pastores? No temáis. ¿Y por qué? Pues porque les iba a dar un mensaje de gran gozo. Y ese mensaje de gran gozo es que para ellos solo sería para todo el pueblo. ¿Y os dais cuenta? El ángel va y se lo dice al sumo sacerdote del pueblo judío en esos momentos. ¿Se lo dice al Sanedrín? No. El ángel va a buscar a los que eran la escoria del pueblo. Pero eran los humildes. Eran los únicos que encontró, y esto es muy fuerte, aún en sus corazones y en sus hablas, diciendo: ¿cuándo vendrá el Mesías? Porque ellos tenían anhelo por la salvación. Eran lo desechado del pueblo, pero en cambio era lo que Dios buscaba. Personas humildes de verdad. No engreídos, no con grandes conocimientos técnicos, y me refiero a la palabra de Dios, sino gente humilde que anhelaba verdaderamente esa paz de Dios. ¿Y el mensaje cuál era? Ha nacido el Salvador. Y nacer el Salvador es, por fin, la victoria para todo el pueblo de Dios, de todas las épocas.
Qué mensaje tan hermoso recibieron estos pastores. Un mensaje que cuántos no hubiésemos querido recibir en persona, ¿verdad? ¿Sabéis? Estas personas fueron elegidos por Dios directamente. Eran para los dirigentes chusma, porque alguien que cuidaba de los rebaños era una cosa vil, miserable. ¿Os habéis acercado a las ovejas? ¿Las habéis olido, las ovejas, sobre todo cuando llueve y están mojadas? Dan un pestazo tremendo, ¿sí? Pero en cambio, esta gente que estaba en lo más humilde de la sociedad eran los que estaban más cerca de Dios, los que entendían de verdad la auténtica paz de Dios, y los dirigentes quedándose al margen. Bueno, pues ahora veamos Simeón en el templo. ¿Recordáis la escena? Jesús es presentado en el templo por sus padres. Y claro, es un niño muy pequeñito, recién nacido. Y allí hay alguien en el templo. Y es Simeón. Y mirad qué dice del 26 al 34. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías, a Jesús. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Despides a tu siervo en paz. ¿Por qué ya despedía a su siervo en paz? En la auténtica paz, Esta sí que es la auténtica paz de Dios, porque él había recibido un gran privilegio. Se le había dicho: no verás la muerte hasta que no veas al ungido del Señor. Y desde luego se cumplió, ¿Y qué consigue él? Estar en paz. Ahora ya puede morirse tranquilo, porque ha visto que la salvación del mundo, de los que de verdad valdrá la pena que Dios salve, ha llegado y estaba en sus propias manos con ese niño. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Os dais cuenta cómo aquí está profetizando que Jesús no iba a ser solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, los gentiles? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué le estaba profetizando aquí ahora? Simeón le dice a María que Jesús, ese niño pequeñito que está allí en sus manos, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. O sea que para unos iba a ser, ¿qué? Causa de perdición. La piedra de tropiezo que desecharon los edificadores, nos dice el texto, Jesús. Para muchos iba a ser causa de muerte eterna. Es curioso. El Dios de paz iba a ser causa de muerte eterna. Pero a su vez también para otros muchos, para levantamiento. Con lo cual, ¿qué harían? Levantarse para conseguir la auténtica paz de Dios, ver de verdad la salvación y seguirla. Y para señal que será contradicha. ¿Qué señal era contradicha? Bueno, no causó precisamente que todo lo que hacía Jesús y decía era contradicho por los fariseos, saduceos y demás. Continuamente, ¿verdad? Le pedían señal y se la dio. Ya sabéis la respuesta de Jesús, No dio otra señal que la de Jonás. Y luego también lo veremos en los textos. Pero aún había alguien más en el templo. Es curioso, porque en un momento se juntó allí todos los que se debían juntar, que estaban de un modo especial esperando algo
que el Señor quería para su pueblo. Y ahí estaba Ana, la profetisa. ¿Y quién era esta señora? Bueno, pues ya lo sabéis todos, espero, y si no, buscad los textos bíblicos. Pero mirad qué nos dice el capítulo 2, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Por tanto, ¿estaba sola esta señora esperando la redención? No, si tenía precisamente a quien hemos visto ahí mismo en el templo, que también estaba esperando al Salvador. Pero, mira, nos está hablando en plural. Hablaba del niño a todos los que esperaban, no a uno que esperaba. Había más gente que de verdad buscaba al Señor entre el pueblo. ¿Y solo entre el pueblo? Recordemos que hubo más gente que se convirtió que también estaban entre los sacerdotes, ¿eh? Por tanto, quiere decir que en todas partes, en el máximo estatus o mínimo estatus de la fe del pueblo de Dios, había gente que de verdad estaba queriendo la redención. ¿Y vio al Salvador o no? Ella lo vio allí. ¿Y los otros lo vieron después al Salvador o no? Vaya que se lo vieron. Y actuando y de qué modo como nadie. Pero una vez más, esperaba la redención en Jerusalén. Si no hay redención, ¿qué había? Adiós, se acabó todo. Bueno, pues ya al analizar capítulo por capítulo nos damos cuenta que realmente toda la Biblia, y en este caso Lucas, y en cada capítulo vais a comprobar cómo una vez más se nos está hablando de o auténtica paz de Dios y salvación, o todo lo contrario. Es un continuo. Y nos queda Juan el Bautista también. ¿Qué dijo el propio Juan el Bautista? Veamos qué hay al respecto en Lucas 3, del 3 en adelante. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Por tanto, era necesario predicar arrepentimiento para que hubiese perdón de pecados quien lo aceptara. ¿Y si no se aceptaba? ¿Había perdón de pecados entonces? Evidentemente no. Por tanto, si no hay perdón de pecados, ¿qué estamos viendo en toda la Biblia? Que hay perdición eterna, no hay otra. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne verá la salvación de Dios. ¿Alguien podía decir que no iba a verlo? Toda carne. Y eso es importante, porque eso quiere decir que no había excusas. Todos podemos buscarnos excusas para no estar en la auténtica paz de Dios. ¿Pero es en verdad una excusa ante Dios? ¿Será que Dios no sabe nuestros corazones, verdad? Madre mía. Y atención ahora, atención ahora. Está hablando de Juan el Bautista, el segundo Elías. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Dónde iba la gente a ser bautizada con Juan? Al Jordán, lo hemos visto. Estaba en la región contigua al Jordán, por tanto, eran espacios abiertos, ¿verdad? ¿Habéis probado hablar en un espacio abierto? Sobre todo si hay agua cerca. ¿Oís mucho al otro que está a una relativa distancia corta? Cuesta, Cuesta. Si vosotros habláis suavemente, en plan casi sacando hojitas de la margarita, poéticamente, ¿creéis que os iba a escuchar alguien? No. Yo os digo mi experiencia, estuve haciendo un bautismo precisamente en México, y cuando estaba cerca del agua y hablaba, era difícil que la gente me escuchara, se tenían que acercar mucho, y si alguien me decía algo, a mí me costaba oírlos.
Y eso lo hemos oído y lo hemos visto cada vez que hemos tenido bautismos en ríos, ¿verdad? O incluso en el mar. Y ahora poneos en las palabras de Juan el Bautista. En esta situación, y decía las multitudes, ¿está hablando de 4 gatitos? Multitudes que salían para ser bautizadas por él. Imaginaos, yo que sé cuánta gente serían multitudes, pero desde luego no eran 4 ni 5, ¿eh? Entre exclamación, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora imaginaos a Juan en ese contexto diciendo, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Os imagináis esto? Es que es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. ¿A quién está hablando él? Los textos nos lo aclaran. Está hablando a gente que iba a ser bautizada por él solo por temor a que el Mesías viniese y ¿qué sucediera? Que se quedaran fuera. Su corazón no había estado convertido. ¿Y creéis que iba con remilgos y florecillas hacia ellos? ¡Oh generación de víboras! Y las multitudes lo oían. ¿Creéis que esto se puede decir con un falso amor? A veces pensamos que por decir las cosas claras no es amor. No, señor. Podemos hablar con diplomacia, como harán muchos políticos, aunque cada vez menos, porque con el panorama que hay. Pero hablar con amor es decir las cosas claras, para que las personas reaccionen. Y claro que hay amor, porque lo que se busca es la reacción de la persona. Pero no imaginemos que decir las cosas claras significa ir con cosas que para nada es la auténtica paz de Dios y el auténtico amor cuando el profeta habla al pueblo. Dice las cosas como son. Se dice, bueno, pero es que Jesús cuando también hablaba a los demás, hablaba con amor. Claro que hablaba con amor. Y ahora os hago recordar, porque lo vimos la escena, tira las mesas de los cambistas, ¿verdad? Blande el látigo y lo tira todo por el suelo. ¿Qué le refulge a él? La divinidad. ¿Qué le sale de él? La ira divina. Y no dio un latigazo a nadie, ¿eh? ¿Pero creéis que mientras hacía todo eso podía hablar como si nada? ¿Alguien piensa esto de verdad? Cuando Ellen White habla que Jesús hacía estas cosas, las hemos de ubicar en su contexto, en cada situación, porque él por amor hacía las cosas. Y en ciertos casos, evidentemente, como con Pedro, ¿no lo miró con amor cuando le negó? Claro. Pero cuando su ira salía, decía las cosas como eran, con toda claridad, porque él buscaba por amor que la gente cambiara, pero él sabe cuándo la gente cambia y cuándo no. Y debe decir las cosas del modo adecuado. ¿Recordáis a alguien también llamado Elías? El auténtico Elías, el primero. ¿Tenía amor Elías? Bueno, si Elías está en el cielo, ¿tenía amor o no tenía amor Elías hacia los demás? ¿Y qué hizo? Anda, que para el mundo fue un derroche de amor lo de degollar a los profetas de los Baales, ¿verdad? 400, sí. Más 400 de Asera. Más 400 de Asera, ir sumando, ¿eh? Sí. 850. Y resulta que Dios lo coge y lo lleva al cielo. ¿Y os imagináis que mientras está haciendo esa labor, salga también en plan poético hablando? Él decía las cosas por inspiración divina y ponía los puntos sobre las is y actuaba. Evidentemente nosotros no vamos a cortar cabezas a nadie, ¿verdad? No, de eso ya se encargará el Señor. El Señor es el que pondrá la justicia. Pero nosotros debemos decir las cosas tal como son, para que la gente reaccione. Y el que no reaccione ni así, ya se encontrará con el Señor. Pero no saquemos las cosas de contexto.
A algunas personas les causa temor o les causa estupor oír cuando un mensaje es claro, porque quizás funcionan más políticamente correctos, pero Dios no funciona así. Y el pueblo de Dios no funciona así. La auténtica paz de Dios no funciona así. Ya va siendo hora que sepamos decir las cosas como son. Y a quien no le guste, es que tiene un problema con Dios. Cierto es que el mensaje hay que darlo y hay que darlo del mejor modo para que llegue a todo el mundo, ¿verdad? Pero cambiando el tono del mensaje, se puede decir para muy bien o para muy mal. Una cosa es cuando se dicen las cosas a nivel personal, a nivel concreto, pero otra cosa es cuando se da un mensaje generalizado. Y si no aprendemos estos conceptos, no vamos a entender nada. Lucas 3, del 8 al 14 y siguiendo nos dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La típica excusa, ¿eh? No, yo ya soy pueblo de Dios, yo he sido creyente o adventista toda mi vida, hasta por generaciones. Eso te va a salvar, ¿eh? Ya. Pues no, te va a salvar si sigues las cosas de Dios auténticamente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. ¿De qué está hablando aquí Juan el Bautista? De la perdición eterna, del lago de fuego, donde todo el mundo pecador que no haya querido ser salvo va a ser consumido. El infierno es esto, después del milenio. Si no sabemos esto, seguiremos diciendo lo que no es. O sea que aquí les está dando un mensaje de ¿qué? O te acoges a la salvación, o ya sabes lo que te toca. Cortado y al fuego, no hay otra. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Les estaba dando instrucciones a todos, ¿eh? Y sigue diciendo del 15 al 18. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Sabéis lo que es la era, no? Lo digo porque a veces en los conceptos de gente que vivimos en ciudad eso ha quedado un poco pasado al olvido. La era un lugar donde había un suelo y allí se ponían los granos que se recogían. ¿Y qué se hacía allí? Pues había un aventador, algo que hacía el viento para que se fuera la paja, lo malo, y quedara el grano que pesa más. Y a veces eso estaba delante de la puerta de la misma casa. En Cataluña esto aún es así. En las masías, las casas antiguas de pueblo, se funciona así. Había un enlosado donde allí se vertía todo lo recogido, se aventaba y allí quedaba el grano, en la era. ¿Pero quién dice que hará esto? Jesús, ¿no? Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pues, ¿qué es lo que hará Jesús? Ya nos lo está diciendo claramente, ¿eh? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ya veis, anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
Y es buena nueva lo que les estaba diciendo unos versículos antes, que aparece aquí de generación de víboras. Pues sí, señor, era una buena nueva, porque les estaba dando el mensaje de salvación, que debían coger sí o sí, porque si hacían la decisión del no, tarde o temprano se iban a encontrar en ese fuego, que el mismo Salvador, que venía a dar eso, la salvación eterna, les iba a pagar. Pero hay alguien más que habla, y esto está en los principios del libro de Lucas, un demonio. Y es curioso, que en la Biblia se registren también palabras de demonios. ¿Y por qué creéis que se registran palabras de demonios en la Biblia? Si es una cosa totalmente contraria a Dios. Pues bueno, ahora lo veremos. Lucas 4, 33 y 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y esto lo dijo un demonio. Y queda registrado, ¿por qué? Porque en las palabras del mismo demonio ya está advirtiendo que saben cuál iba a ser su futuro. Ser destruidos. ¿Por quién? Por Jesús. Aunque Satanás quiera cambiar el futuro, ellos ya se lo huelen y saben que su destrucción está temprana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que habrá destrucción o no? Pues claro. Y no solo de seres humanos, sino de ángeles caídos. Y una vez más recordemos que el último en morir va a ser el propio Satanás. Primero van a perecer en ese juicio de ese lago de fuego y azufre. Van a perecer los seres humanos. Dice Ellen White, de un modo muy claro, que algunos será un fluf, un momento, porque fueron esos casi salvos. Pero por una tontería que no quisieron o lo que sea, ¡pam!, van a fallecer. Quemados, sí, pero van a durar nada. No van a estar por la eternidad quemándose y sufriendo. Pero habrá otros que van a tardar más, dependiendo de su maldad. Pero después, cuando terminen los hombres de ser quemados, los demonios seguirán quemándose, porque ellos han sido los incitadores hacia el ser humano para hacerlos pecar. ¿Tienen más culpa? Van a sufrir más. Pero el último va a ser el mismo Satanás, el último en perecer quemado. Pero también va a perecer. También. Porque en él radica el mal. De él surgió, y por culpa de él ha infectado todo el planeta durante 6.000 años. Y no solo eso, sino que por culpa de él, una tercera parte de los ángeles del cielo se fueron en su rebelión contra Dios. Y Dios hará justicia. ¿Nos gusta oír que Dios hará justicia? ¿O nos repele eso? Pues si eso nos repele, quizás es que debemos analizar nuestras vidas. Porque debe ser que seguramente sabemos que nuestras vidas no están yendo en conformidad con Dios. ¿Y quién debe cambiar? ¿Dios por ser santo o nosotros por ser todo lo contrario? ¿O nos hacemos a Dios a nuestra imagen o nos hacemos nosotros a imagen de Dios? Solo los que estén en santidad verán al Señor, porque Él es fuego consumidor y el mal no puede estar en su presencia. Y nosotros vamos a dejarlo aquí. El tema va a continuar con las palabras ya de Jesús, también en el libro de Lucas. Y una vez más, he de deciros, ¿nos damos cuenta que realmente toda la Biblia nos habla de justicia? ¿Nos damos cuenta que toda la Biblia nos habla de paz? Y aún veremos más. Pero que la paz auténtica va junto con la justicia divina. La misericordia también, por supuesto. Pero Dios es justo y va a hacer justicia. Por un momento, ¿os imagináis el universo por la eternidad yendo de mal en peor como estamos viendo este planeta?
todo el universo igual? ¿Qué pasaría con los que son de verdad seguidores del Señor? ¿Creéis que podrían estar en paz? ¿Verdad que es ilógico pensar eso? ¿Y creéis que Dios no debe acabar con ello? ¿Que el mal debe seguir avanzando, que la muerte debe seguir, las torturas, todo lo malo debe seguir? Pues no. Jesús es nuestro Salvador y quiere nuestro bien. Pero si nosotros no queremos estar con Él, Él no nos va a obligar a estar con Él. Pero sí que vamos a recibir su factura. Y lo va a hacer con todo el amor, pero lo va a hacer. Pues bien, vamos a pensar en todo esto, porque creo que es para meditar y mucho. Y seguiremos analizando todo el resto del libro de Lucas. Luego veremos Juan, veremos Hechos, veremos Romanos, veremos cómo los apóstoles escriben más de lo mismo. Y nos daremos cuenta que no podemos decir, me quedo con los 27 libros del Nuevo Testamento, pero estos 39 del Antiguo, no, que es un Dios muy malo y castigador. Y este no es Dios. Esto es alguien que se inventó una divinidad así para que todos fueran con miedo e hiciesen caso a todo lo que se les dijese. Qué mal entienden la palabra de Dios y qué mal entienden a Dios. Pero eso denota que su corazón no está con Él. Y ya va siendo hora que hagamos cambios, porque si no, la salvación se va a escapar de nosotros. Que el Señor nos ayude a ello. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Una vez más te damos gracias por todo lo que dejaste que los profetas, los apóstoles, dejasen escrito para nosotros. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser como tú eres, a buscar tu perfección, tu santidad, y a no autojustificarnos en lo que hacemos mal, en lo que pensamos mal, en lo que decimos mal. Todos te hemos ofendido, Señor. Todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno que haya sido justo, excepto Cristo. Y nos queremos apropiar de ese gran sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Queremos apropiarnos de esa limpieza que nos da su sangre de nuestros pecados, por graves y malos que hayan sido. Y eso sí que es amor, Señor. Y si no pensamos en ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, es cuando caemos en esas malas interpretaciones sobre ti. Mucho nos amas para dar a tu Hijo por nosotros. Y nosotros parece ser que queremos ir por nuestra cuenta para todo, cuando en verdad entonces resultamos ser esclavos de Satanás. Libéranos tú, Señor. Danos esta salvación y ayúdanos a abrazarla por siempre y a compartirla con los demás, diciendo las cosas tal como son, y para que reaccionen y muchos más puedan venir a ti, ser salvos. Porque no nos va a salvar el tener un nombre de una denominación, nos va a salvar el seguirte de todo corazón. Ayúdanos a ser luz entre las tinieblas de este mundo que cada vez son más densas. Y para eso necesitamos conectarnos a ti, Señor. Ayúdanos a esa comunión diaria contigo en oración y en el estudio de tu palabra, en la verdad. Y danos tú tu paz. Pero ayúdanos a decir las cosas claras, gusten o no gusten. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, esperando y anhelando el año de tu regreso, Señor, ese 2031 que tanto, tanto esperamos. Amén. Esta consonancia. Claro que enseguida uno puede pensar, claro, se está refiriendo a cuestiones de terrorismo, de justificar en nombre de una divinidad que se hagan masacres. Bueno, es el primer concepto que nos viene, pero recordemos que el pueblo de Dios que guarde el sábado y que sea fiel de verdad, va a ser tildado en definitiva, ¿de qué? De terroristas ideológicos. En definitiva, ¿de qué? De llevar la contraria a ese ecumenismo que va a vivir el mundo. Por tanto, todos se van dando pasos a pasos, uno tras otro, para que el mundo llegue al punto, a ese clímax, que realmente el diablo está buscando.
Y pensemos que cuando todas estas cosas se están haciendo, no se están haciendo porque sí, no es porque el diablo quiera distraerse, sino porque todo lo va aplicando progresivamente para un objetivo. Y ese objetivo es ir directamente contra el pueblo de Dios. Pero es necesario que para conseguir eso haga cosas previas. Bueno, pues en esta reunión ecuménica, que ya habéis visto quienes participaban de ello, ¿qué van hablando? Continuamente de paz. Todos los que aparecen allí, líderes religiosos de estos distintos ámbitos que habéis visto, todos hablando de paz, buscando la paz, diálogo de paz. Es un continuo. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, te estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que nos has dejado en tu palabra. Te estamos muy agradecidos por ello porque es la ruta a la salvación. Es todo lo que necesitamos para poder estar contigo. Y te queremos pedir que nos ayudes a profundizar en este gran tesoro, que a veces pasa tan desapercibido porque no buscamos de verdad. Y te queremos pedir que nos ayudes, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para ir encontrando todas estas gemas preciosas que tanto necesitamos y para compartirlas con todo el mundo, para que muchos puedan añadirse a tu pueblo. Perdona nuestros pecados, Señor, y que tu verdadera paz repose en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues una vez más vamos a empezar este tema con una serie de noticias, básicamente dos esta vez, vamos a mostrar solo, que tienen que ver con el tema de la paz y que siguen mostrándose precisamente cada semana, desde que estamos haciendo precisamente este tema también aún más, y vamos a ver de qué se trata. A pesar de todo, no sé si veis algo que os llame la atención en los dos dibujos que aparecen, uno el que está detrás, a mi espalda, y otro el que veis aquí. Es los pastores con sus ovejitas, pero con alguien más, un ángel dando un mensaje especial. Evidentemente no tiene nada que ver con o sí, pero relativamente con los ángeles que podemos pensar, el primer mensaje de Apocalipsis 14, el segundo, el tercero o el cuarto de Apocalipsis 18, etc. Veremos que evidentemente esto nos va a llevar a un cierto momento, a una cierta época, de lo cual ese mensaje va a ser clave para entender el resto de cosas que tienen que ver precisamente con nuestra salvación y con la auténtica paz de Dios. Dicho esto, pasemos a ver directamente la noticia. El cardenal Taurán apuesta en Qatar por el diálogo interreligioso. Ya veis que Qatar no es precisamente Occidente. Líderes cristianos, judíos y musulmanes se dieron cita en Doha el 16 y 17 de febrero. El purpurado francés invitó a no tener miedo de denunciar a los grupos que no tienen nada que ver con el enfoque religioso de la vida. Con el enfoque religioso de la vida, según sus conceptos, eso sí. Realmente esto ya da que pensar, porque está hablando de denunciar a grupos que no vayan en una cierta encuentro, inicia un nuevo tiempo de hermandad entre nuestras iglesias. Somos conscientes que la historia ha dejado un fardo de dolorosos malentendidos y de desconfianza, por la cual pedimos perdón y la curación de Dios. Y mirad ahora, recemos los unos por los otros, invocando la protección de los mártires y de los santos, o sea, invocando ¿el qué? A muertos, espiritismo, para todos los fieles confiados a nuestro cuidado pastoral. O sea, están pidiendo a los demonios, en definitiva, que es a lo que verdaderamente invocan, consciente o inconscientemente algunos, para que guíen pastoralmente a sus fieles, llevándolos al pleno terreno del espiritismo con la creencia de la inmortalidad del alma. Y sigue diciendo que el Espíritu Santo nos siga iluminando y guiándonos hacia la concordia y ¿qué? Y la paz, alimentando en nosotros la esperanza del día en el cual, con la ayuda de Dios, estemos unidos en torno al altar del sacrificio de Cristo en la plenitud de la comunión eucarística, o sea, en la misa, el domingo.
¿Os dais cuenta cómo no podemos estar en consonancia con ellos? En este caso, verdaderamente es para católicos de Roma y católicos ortodoxos de Etiopía. Pero en definitiva esto es lo que van a aplicar para todos. Es lo que están buscando. Pero esto no es todo. Ya veis que la paz ecuménica es con todas las religiones. Es lo que se está buscando, no en la verdad, sino en una falsa paz, que no es la de Dios. Pero mirad esta otra noticia, que si estuvimos mostrando en las noticias de actualidad precisamente cómo el Papa y el ortodoxo Kirill se encontraron, el patriarca ruso, ahora se encuentra con otro patriarca, el Papa Francisco, que es ortodoxo, pero que no es ruso, ni es griego. Es el patriarca Tabaedo de Etiopía. Y mirad que nos dice, es más lo que nos une de lo que nos divide. El Papa invita a la Iglesia Ortodoxa Tabaedo de Etiopía a superar el fardo de dolorosos malentendidos, por los cuales pedimos perdón e invita a realizar iniciativas comunes. Una vez más, el acercamiento hacia los ortodoxos. Aquí van apareciendo frases como, hemos descubierto que tenemos casi todo en común. Casi todo en común, ya va bien, entonces todos juntos. Como no, también se habla, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y avanzando, le dicen, mirad quién, santidad, queridos hermanos, es mi ardiente esperanza que a partir de este